mismo. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunidad. Señores, como siempre, compartiendo su programa Conócete a ti mismo. Así que ya estamos con los panelistas al aire. Señores, buenos días, bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven por internet, tanto a nivel nacional como internacional. El programa Conócete a ti mismo se encuentra al aire desde la prestigiosa Radio Progreso de Guatemala, Centroamérica, y enviamos un saludo fraternal a todos los panelistas del programa Punto Clave Internacional, programa que acaba de concluir en esta misma radio y que es hermano de nuestro programa Conócete a ti mismo. Y de igual manera va también nuestro abrazo fraternal para todos los grupos de estudio y subcátedras de Guatemala y de los diferentes países del mundo, especialmente para la cátedra Primer Rayo de Luz de San Francisco, California, para la de San Antonio, Texas y otras más, para el hermano Carlos Pérez en el Canadá, para el hermano Silvestre Pérez en Houston, para el hermano Víctor José Atopo en Venezuela, para nuestro director Hugo Álvarez y para todos en general, que son muchísimos, no podría mencionarlos a todos, pero para todos va nuestro abrazo fraternal. Nos encontramos acá en la radio, mis compañeros panelistas, Benedicto Romero Gutiérrez y un servidor de ustedes, Luis Acajabón. Y quien les habla, Dionisia Rivera Muñoz. Nuestro tema para el día de hoy es creencias y religiones. La confusión de la creencia con la religión y la confusión de la religión con la metafísica. La metafísica es la esencia, extraciencia, está sobre la ciencia, pues nuestros científicos no le dan cabida al espíritu, que es la energía, calor que le da movimiento a los cuerpos. La metafísica no puede ser una ciencia, sino la madre de todas las ciencias, al igual que la ley de amor. La ley de amor es la madre de todas las leyes que existen. En el libro Filosofía Austera Racional del texto de nuestra escuela, en la página número 4 dice: la metafísica, ciencia que trata de las causas o principios de nuestros conocimientos, de las ideas, leyes universales y de los seres espirituales. Sutileza en el discurrir y pensar y pesar de los casos extraciencia. Luego, la metafísica no es una ciencia, porque la ciencia no puede pesar seres espirituales, y como es innegable, y aún más, el más materialista que existe, a los cuerpos, el espíritu no puede ser existe, y con solo el espíritu se puede ser hombre sin excepción. Es la metafísica universal porque en sus tres entidades de cuerpo, alma y espíritu es el universo completo y entero, sin que en él falte el Creador, Padre del espíritu, por lo que todo hombre es metafísico, causa de sus obras, efecto de su razón, que serán más o menos lúcidas según qué grado de progreso tenga su alma, que es el huevo en que se encerró el espíritu, cuya alma es la forma eterna del espíritu, semejante al hombre, pero no es el yo pensante, sino el yo sensible.
Sobre las creencias, el fundador de esta escuela, el maestro y pedagogo español Joaquín Trincado Mateo, nos dice textualmente en el mismo libro Filosofía Austera Racional: la metafísica es inmortal, invariable, inflexible. Por lo tanto, y como cada hombre es toda la metafísica, quiera y no quiera, consciente o inconsciente, piensa y creó una idea que no abandonó a pesar suyo muchas veces. Esto forma en él una creencia, una fe impalpable e indefinible, hasta que su grado de progreso le permite penetrar en la causa del efecto, el que por no comprenderlo ni saber de dónde emana, convierte el efecto en una causa a la que adora, y él mismo se crea la religión, puesto que adora a su creencia, que llega a imaginizarla. Creencia que mientras no se dogmatiza en religión, puede llamarse buena, ya que es un efecto de la causa metafísica innata en todos los hombres. Ahí nos está dando la pauta de cómo se inicia una creencia. O sea, que una idea que no se abandona forma una creencia, porque generalmente cuando brota en nuestro pensamiento una idea y la tenemos ahí latente, llega a convertirse en una creencia, y esa creencia, según el grado de progreso espiritual, si es razonada, si es analizada, estudiada, se puede penetrar en la causa del efecto que origina tal o cual situación. Y es lo que nos enseña esta escuela: a ser analíticos, investigadores, no creer ciegamente, sino ser racionalistas. Y para hacerlo no hay que tener pereza para investigar. Hay que tener voluntad y decisión para penetrar con amor en el sondeo de la sabiduría universal, que aunque seamos pequeñitos, aunque seamos apenas una micra en la universalidad, algo podemos conseguir. Y según lo que acabamos de leer y oír, que mientras una creencia no se dogmatice en religión, puede llamarse buena, ya que es un efecto de la causa metafísica innata en todos los seres humanos. Nosotros, los estudiantes del espiritismo racionalista, creemos en la existencia de un ser superior. Creemos y estamos convictos de que somos hijos legítimos del Creador del universo. Estamos convictos de que somos de su misma esencia, de su misma sustancia. Y no lo creemos solo porque lo leemos en el texto de esta escuela. No, lo creemos y estamos convencidos de ello porque lo hemos estudiado, lo hemos analizado y lo hemos razonado. Y acá me estoy refiriendo a las creencias propias o individuales, a las creencias saludables, a las creencias sanas. Así que en el transcurso del programa nos referiremos a las creencias ajenas o dogmáticas que son impuestas a los seres humanos incautos e ingenuos. Benedicto. Gracias, Dionis. Gracias a todo el público que nos escucha, nacional e internacionalmente. Escuchando lo expuesto por mi compañera Dionis, también quiero hacer referencia de algo muy importante que podemos encontrar también como datos que nos pueden ayudar al discernimiento y a la comprensión de lo que estamos tratando de comprender, valga la redundancia acá, ¿verdad?, de lo que es la creencia y las religiones. Y buscando pues en el diccionario, creencia nos dice, y religiones, firme asentimiento y con perdón. Creencia primero es donde me voy a centrar ahorita. Firme asentimiento y conformidad con alguna cosa, completo crédito,
que se presta a un hecho. Religión, secta, sinónimo, convicción, conformidad, fe, confianza. Este es, en resumen, esto es lo que nos dice el diccionario de lo que es la creencia. Luego, religión. Dice conjunto de creencias acerca de la divinidad, culto que se tributa a la divinidad, protección y observación de la doctrina religiosa católico. Luego nos manda a la fe y nos dice lo que es la fe según el diccionario. La primera de las tres virtudes teologales que hace que el creyente acepte las verdades reveladas por Dios y transmitidas por la Iglesia, confianza, buen concepto que se tiene de una persona, creencia que se da a las cosas por la autoridad del que las dice, palabra que se da o promesa que se hace a uno con cierta solemnidad o publicidad, seguridad, aseveración de que una cosa es cierta, documento que certifica la verdad de una cosa, fidelidad, buena rectitud, honradez, asegurar una cosa que se ha visto. Luego, como también escuchamos de que las religiones se basan en dogmas, también extrajimos ahí lo que es el dogma, así resumido. Dice que dogma, principio innegable de una ciencia, punto fundamental de todo sistema, ciencia, doctrina y religión católica. Luego el dogma podemos ver que también se deriva de dos palabras compuestas, y una de ellas es el dogal, que es algo que ata, ¿verdad? Y dice dogal, cuerda o soga con que se atan las caballerías por el cuello, cuerda para ahogar a un reo, con el dogal al cuello. Y vamos viendo de que ahí la composición de esas palabras viene el dogma, ¿verdad? Luego, dogmatismo, conjunto de proporciones que se tienen por principios innegables en una ciencia, presunción de los que quieren que sus observaciones sean tenidas por verdades irrefutables. Dogmatizar, enseñar los dogmas, afirmar como innegable una cosa. Luego venimos que también esto se centra en lo que es una doctrina, ¿verdad? ¿Y qué es doctrina? Enseñanza que se da para instrucción de alguno, ciencia y sabiduría, opinión de uno o varios autores en cualquier materia, plática que se hace al pueblo, explicándole la doctrina cristiana. Rito es costumbre o creencia, conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas, conjunto de toda la liturgia o culto público que tiene alguna iglesia, en cuanto lleva consigo una peculiar disciplina canónica. En la Iglesia Católica existen actualmente dos ritos principales, el latino y el oriental mozárabe. Aquí podemos ver de que lo que mencionabas tú, Dionis, anteriormente se enlaza, ¿verdad? Para una mayor demostración de lo que podemos entender qué es la creencia, qué es la fe, qué son los dogmas, y sobre los dogmas vamos también razonando, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a una pausa y al regresar continuamos con Luis Acajabón. Rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros.
Bien, seguimos con la programación en este domingo 29 de diciembre del 2013. A partir de las 10 de la mañana en punto estará el 2254-2438 disponible para todos ustedes. Muy buenos días, apreciables radioescuchas. Nuevamente para mí es un gusto entero estar acá frente a los micrófonos de Radio Progreso y poder transmitir este maravilloso programa. Realmente dentro de nuestra escuela, para ir comprendiendo nosotros después de haber escuchado algunas definiciones con la participación de nuestros apreciables hermanos, es importante recordar de que dentro de la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal se escucha y se dice con bastante cotidianidad de que nosotros no somos creyentes. Por ello de que hemos tratado y hemos traído este programa y tratamos de llevarles a ustedes del por qué nuestra escuela, o dentro de nuestra escuela y básicamente dentro de sus principios, pues no admite las creencias como tal, en el sentido de que nosotros se nos orienta y se nos manda a que todo aquello que se estudia, que se llega a conocer o que pasa por los labios de otras personas, se investigue, se analice. Y precisamente aquí viene el meollo del asunto, el análisis. El análisis dentro de las cosas que se deben de hacer, definitivamente hay que tener una mente, como decimos nosotros, razonada, pero libre de prejuicios. Y esto es lo que sucede a menudo en las cosas que nosotros muchas veces no solamente estudiamos, sino de las que vivimos a diario, que muchas veces nosotros estamos prejuiciados y dentro del prejuicio es que hacemos el análisis, aunque sea un análisis, como nosotros decimos, mi análisis es razonado. Pero cuando la razón está prejuiciada, caemos también en ese problema. Tenemos, como ustedes bien escucharon con anterioridad, pues algunas definiciones de creencia que nos dice el vulgo, que también una creencia es una idea que es considerada verdadera por quien la profesa. Esto significa o quiere decir de que yo tengo mis propias creencias y me baso sobre ellas como mis ideas propias, y dentro de mi vida yo comulgo con ellas y por ellas, dentro del común denominador, sin entrar en materia de estudio, por supuesto, ¿verdad? Es decir, que todos en la vida creemos en algo. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquitito, pero para que esto no quede tan en el aire, puedo decir, yo creo en mi trabajo, en lo que hago, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que yo profeso. Pero alguien opuesto puede venir, pero lo que usted hace no es así. No debe de ser así como usted lo hace, etcétera. Entonces, dentro de las ideas que nosotros vamos teniendo en la vida, viene otra idea, podría decirlo, una idea sustituta, que esa idea va a eliminar a esa otra idea, porque siempre va a surgir algo mejor, algo superior, y es donde nosotros vamos a ir, dentro de la vida misma, vamos encontrando las verdades. También se escucha decir dentro de nuestra escuela que nosotros no somos crédulos, es otro espacio del saber que nosotros tratamos de sacarlo, por supuesto, de nuestro común denominador en nuestra vida. Y la credulidad tenemos nosotros dentro del conocimiento que es un estado de voluntad, de creer en una o varias personas o cosas en la ausencia de pruebas. Significa entonces que la credulidad no es más, dentro de mi punto de vista, por supuesto, y mis ideas, que no es más que un acomodo. Muchas veces se suele escuchar y decir que nosotros entramos a estados dentro de la vida, por ejemplo, a un estado donde todo está bien, y que se suena a decir siempre como una zona de confort.
entonces es porque nosotros no nos interesa, no queremos entrar al análisis, a la investigación, al estudio, porque ahí nos sentimos bien. Es decir, que la credulidad lo hacemos a nuestra propia voluntad, porque simple y sencillamente no nos interesan las pruebas. Es decir, que en este estado nosotros no encontramos pruebas latentes, porque no nos van a interesar. Yo me siento cómodo, yo me siento bien ahí, y qué me importa lo demás. Entonces, soy crédulo. Pero cuando yo rompo esa limitante y salgo de la credulidad, significa que ya entro a otro estado, ¿verdad? Al estado de la verdad, en busca de la verdad. Hay sinónimos, por ejemplo, dentro de la credulidad, que lo podemos ver como la candidez, la sencillez y la ingenuidad. Esto nos lo dice el diccionario Larousse. Entonces, significa que nosotros, han escuchado ustedes, por ejemplo, decir muchas veces, es que él es bien cándido en lo que se le dice. Decir que esa persona no refuta. Es sencilla. Muchas veces consideramos que una persona es sencilla y la vemos como una persona de altura pero realmente la sencillez no es nada bueno, porque realmente es un sinónimo de ser crédulo, es decir, que acepta, en el fondo acepta todo lo que le digan, todo. Esa persona nunca va a ir más allá, por lo tanto cae en la ingenuidad de todo lo que le van a decir o le van a mostrar. Entonces, dentro de estas definiciones nosotros que hemos escuchado ya bastantes y variadas de la creencia, ¿verdad? Entramos a considerar que una creencia también es el sentimiento, se considera también como el sentimiento de la certeza sobre el significado de algo. Una creencia también la podemos ver dentro de nosotros en una forma individual como una afirmación personal que consideramos, como ya lo habíamos dicho también, verdadera. Las creencias, que en muchos casos son subconscientes, es decir, que no estamos conscientes de lo que realmente estamos recibiendo o lo que estamos procesando, afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. Es decir, que nosotros no somos ciertos, no estamos ciertos de lo que se está manejando. Muchas personas tienden a pensar que en sus creencias son universalmente ciertas, y yo considero que aquí viene el problema, y esperan que los demás las compartan. No se dan cuenta que el sistema de creencias y valores es algo realmente exclusivo, personal, y en muchos casos muy diferentes de los demás. Por ejemplo, nosotros no vivimos la realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma, lo que hace que la vida sea un constante manantial de esperanza y ricas alternativas, o una inevitable fuente de sufrimiento. Es decir, que cuando nosotros no queremos ver la vida dentro de su, voy a decirlo así, dentro de su realidad, vamos a estar nosotros inmersos con nuestras creencias por lo superficial, por lo superfluo, aquello que realmente no tiene sentido y solo lo aceptamos, ¿verdad? Yo creo que voy a dejar un poquitito acá para... Muy bien. Paso con... muy bien, excelente la participación de mis compañeros panelistas. La palabra que tú acabas de mencionar, Luis, sobre la persona sencilla. A este respecto, nuestro gran maestro Jesús de Nazaret decía que el ser humano debe ser humilde de espíritu, pero sin rebajamiento. O sea,
El ser humano debe tratar de conocerse a sí mismo para saber cuál es su origen, quién es. Y al saber que venimos, que emanamos directamente de nuestro Padre Creador Universal, eso nos indica que somos grandes, que nuestra procedencia es infinita, que no somos cualquier cosa o algo al que se le puede hacer o decir lo que alguien quiera. No, tenemos nuestra propia personalidad, debemos manifestarla en una forma, como dice el maestro Jesús de Nazaret, humildes de espíritu, pero sin rebajamiento. Y continuando con las creencias, realmente hay tantas, pero tantas creencias. Las creencias ajenas o dogmáticas que le son impuestas a los seres humanos incautos e ingenuos, le son impuestas malintencionadamente con el fin de esclavizarlos para luego lucrar con ellos. Y de este tipo de creencias hay tantas. Por ejemplo, la de la existencia del llamado diablo. Y dicen algunos, con Dios o con el diablo. Quieren decir con el bien o con el mal. Pero la verdad es que no existe como entidad el bien ni el mal. Pues el bien lo hacemos nosotros según nuestro grado de progreso espiritual, según nuestro grado de regeneración. Y el mal también lo hacemos nosotros según nuestro atraso espiritual, según nuestra crasa ignorancia, según nuestro actuar primitivo. Ahí es donde nosotros hacemos el mal, hiriendo a nuestros semejantes, pero, repito, por pura ignorancia, por el puro desconocimiento de nosotros mismos. En realidad, esta es una creencia impuesta y malintencionada, como para dejar en ridículo al Padre Creador Universal, como para decir que no es un Padre todopoderoso, puesto que permite la existencia de un enemigo suyo, que le hace la competencia. ¡Qué absurdo! Si nuestro Padre Creador Universal tuviese un enemigo, con un solo soplo lo extinguiría, pero no lo tiene, ni lo tendrá jamás. Esos son inventos de los retrógrados, enemigos del progreso humano, que quieren mantener a la humanidad atemorizada. ¿Por qué no la enseñan a amar en vez de temer? Eso sería saludable. Así que el denominado diablo no existe. Lo que sí hay son espíritus detractores, con instintos primitivos, salvajes, que andan haciendo tanto daño a los de su misma estirpe, e inspirando espiritualmente a otros para que también lo hagan. Somos nosotros los buenos y malos, según nuestro grado de progreso espiritual. Benedicto, ¿quieres decir algo al respecto? Cómo no, gracias. Voy a agregar aquí un puntito que creo es muy interesante. Y esto pues se refiere a algo que mencionara un personaje muy importante como lo fue Paracelso, que fue un gran químico y naturalista, podemos decir también, ¿verdad? En su libro que dice De Generatione et Omnium, dice: en esta tierra no hay nada más noble ni más capaz de dar felicidad perfecta que un verdadero conocimiento de la naturaleza y de su fundamento.
Semejante conocimiento constituye al médico verdaderamente útil y no un producto artificial que se pone a manera de vestidura. Él mismo debe haber nacido de la fuente de aquella filosofía que no se puede adquirir por medios artificiales. Puntos del doctor Franz Hartmann. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría, y el conocimiento del amor resulta, pues, amor es también conciencia, es el reconocimiento del yo en otra forma. El amor a la sabiduría es en el hombre, es el conocimiento del mismo principio de sabiduría que se manifiesta en la naturaleza, y de este reconocimiento procede la consecuencia del conocimiento de la verdad. O sea que para llegar, yo por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, ¿verdad? La mayoría, empezando por la mayoría, creemos en la existencia de nuestro Padre Creador, solo que algunos equivocadamente, tomándolo como un Dios dogmático religioso, que ya se desvirtúa el verdadero concepto de lo que es el Creador, ¿verdad? Ahora yo, tomándome como yo en una demostración de lo que es el concepto para mí de creyente, ¿verdad? Yo no soy creyente ciego, porque esto me colocaría en el nivel de crédulo, que es la creencia a uno o varios dogmas. Yo soy un creyente en las verdades del amor del Creador universal, nuestro Padre, que se manifiesta en la naturaleza. Entonces mi creencia se transforma en una convicción que me da el conocimiento verdadero, en el conocimiento, valga la redundancia, de lo que es mi procedencia. Al llegar yo, pero esto yo lo tuve que, y yo esto, para llegar a este estado, yo tuve que recurrir a un tiempo muy largo en investigaciones, investigar. Cuando vine y me di cuenta la diferencia entre la creencia en un Dios dogmático, vine y empecé a investigar. Es cierto, me dejé guiar, o sea, busqué guías. En este caso encontré un guía que es el fundador de nuestra escuela. Cuando me di cuenta que lo que él nos dejaba plasmado en la escuela, había parte de su creencia, pero de la creencia de un concepto que él tenía de el amor del Creador y la existencia del Creador. Ahí me pareció una forma de guiarme muy exactamente para ir encontrando la verdad a la que yo tenía al final que creer, pero con investigaciones, deducciones y, es más, con algo que se palpara. Luego me di cuenta que hay cosas en lo espiritual que no se puede palpar, solo se pueden ver sus manifestaciones. Por ejemplo, el Creador, mi procedencia, no lo puedo palpar, pero puedo tocar sus manifestaciones en las demostraciones de la naturaleza, que es la manifestación misma de su amor. Entonces, esa creencia es la creencia verdadera, la que yo pienso, y que no digo crean los demás en ello, sino que yo insto a que lo analicen, lo investiguen, para, si les parece correcto y razonable según su real entender, lo practiquen o lo tengan como una creencia, pero que no sea una creencia mía impuesta. Muy bien, excelente participación. Tienes toda la razón en cuanto
¿cómo no creer en que existe un ser superior? Yo creo que todos creemos en que existe alguien superior a nosotros, en que existe una fuente de vida, porque como tú ya lo indicaste, solo con el ver la creación entera, con nosotros mismos, con nuestro organismo, con las plantas, con todo lo que existe, eso no se hace solo. Tiene que haber un ser superior que es el que todo lo permite que lo hagamos los espíritus humanos. Entonces, así es como nos enseña la escuela a razonar, analizar, investigar y llegar a un punto que nos indique de por qué si podemos llegar a creer en tal o cual situación. Luis Cajabón, gracias, ¿puedes continuar? Muchas gracias. Realmente es un tema por demás interesantísimo. Realmente nosotros en el mundo, pues este mundo que llamamos hoy globalizado, que realmente siempre ha sido así, pero que no lo habíamos querido reconocer, y hoy pues precisamente dentro de ese conglomerado de ideas que hemos venido sosteniendo los seres humanos y que en las cuales hoy se han unificado y ya creemos en esa globalización, que no es más que la unidad del planeta mismo y de sus propios seres humanos, yo considero de que nosotros vivimos y siempre hemos vivido, hemos estado expuestos dentro de un sistema de creencias, y este sistema de creencias ha venido, pues por supuesto, ligado a otro sistema de valores que nosotros mismos le hemos dado o le damos el significado y la coherencia con nuestro propio modelo del mundo en el cual nosotros estamos inmersos y donde vivimos y cómo lo queremos vivir, precisamente por nuestras ideas que profesamos. Ahora viene, digamos, a la creencia que cuando se cuestiona una de nuestras creencias, es donde viene el aparato desestabilizador dentro del ser humano, y todo ese sistema de creencias que nosotros tenemos inmersos dentro de nuestro ser, por supuesto, vienen a afectarnos, ¿verdad? Nuestra vida propia, y que también se derivan o están relacionados dentro de nuestra vida con todo nuestro entorno. Esta considero yo, y se puede notar que es una de las razones por las cuales nosotros somos reacios en muchas ocasiones cuando esas ideas nuestras son cuestionadas. Es decir, porque viene otra idea, como lo dije también con anterioridad, y viene a dañar, o lo vamos a ver así, dañados, ¿verdad? O afectados por otra creencia, por otra idea que se convierte o que se va a convertir y que va a votar, mejor dicho, nuestra creencia en lo que nosotros creemos en la actualidad. Por ejemplo, yo creo en un modelo económico, puedo creer en un modelo económico socialista, puedo considerar un modelo económico válido también como el comunismo, no el comunismo rojo, por ejemplo, el comunismo que presenta nuestra escuela. Puedo creer en el modelo en que como un sistema se nos ha impuesto en el actual, más allá del capitalismo, como un neoliberalismo. Es una creencia también que se nos ha en lo que se nos ha hecho creer a la fuerza, como que es lo mejor. Pero cuando notamos, cuando vemos que ese sistema no funciona, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Se viene todo abajo. Por ejemplo, no alcanza la plata. Entonces, dejo de creer en ese modelo económico. Eso no sirve. Esa idea, quien implantó esa idea, no funciona, no sirve. Cuando considero una creencia dentro del aspecto filosófico, hay una gran diferencia porque no me es impuesta, porque la filosofía me muestra y me lleva, estoy dentro del camino
a la razón, a buscar y a ir buscando la verdad, y dentro de esa verdad me voy en la búsqueda misma de esa verdad, yo me estoy enriqueciendo. Entonces mi alma se está agrandando, por decirlo así, se está haciendo mayor cada vez, y es lo que me va nutriendo, es decir, todo ese cúmulo de enseñanza, todo ese cúmulo de aprendizaje que voy sosteniendo. Entonces, cuando todo ese sistema de creencias nuestros se viene, como dije, es tan vulnerable, por supuesto, porque ha sido impuesto y no es nada sólido, entonces nuestra personalidad se viene abajo. Tenemos nosotros de que las creencias realmente son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta, es decir, que por nuestra creencia, por lo que yo creo, así yo me voy a dirigir en la vida, ¿verdad? Es bien sabido que si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará. Y si cree que es imposible de hacerlo, pues por supuesto, ningún esfuerzo, por grande que éste se manifieste o pueda hacer, lo va a lograr. Y nadie lo logrará convencer, porque su creencia en esa idea que definitivamente va a permutar en sí no fue sólida. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Por supuesto, dentro de las creencias. Yo considero que hemos hablado no lo necesario, no lo suficiente, porque hay mucho más que hablar de las creencias, pero como el tema realmente es creencia y religión, yo creo de que esto va aunado o va atado precisamente las creencias a la religión que muchos suelen profesar, y por eso vemos de que en sí la religión pues cae estrepitosamente, porque sus creencias no han sido o no son sólidas, por supuesto, ¿verdad? Excelente, muy bien, excelente todo lo que has relatado. Dentro de ello que has mencionado que la escuela cree en el comunismo blanco, o sea, el comunismo realizado por amor, sin armas, porque la palabra comunismo significa común, comunidades. Acá en Guatemala hay muchas comunidades, y considero que a nivel mundial hay muchas comunidades que se unen para trabajar por el bien de todos, pero como digo, por amor y sin armas. Otra de las creencias de las que son malintencionadas está sobre que Jesús de Nazaret tomó cuerpo o nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche en Belén. Esta es otra de las creencias impuestas. Impuesta porque las religiones no permiten pensar, sino solo creer. Y malintencionadamente porque han desfigurado la grandeza de Jesús como hombre y maestro de amor y de luz. Se han inventado que no era un hombre normal, sino un mito. Y en cuanto a que naciera el 24 de diciembre a las 12 de la noche, en ese día y a esa hora hacían nacer a los dioses de la mitología, y con ello a Jesús lo convierten en uno más de esos dioses. Y solo esto, y todo esto lo han hecho porque lo han utilizado como fuente de comercio. Y como saben que la mayoría de la humanidad no se toma la molestia de investigar, pues es más cómodo creer. Y quienes sí investigan y analizan son muy pocos. Pues les cuento que hace pocos días escuché a un comentarista guatemalteco en una radio guatemalteca que dijo lo siguiente, muy importante esto, que dijo lo siguiente: yo me pregunto, si Jesús nació en Belén, ¿por qué no adoptó el nombre de Belén? ¿Por qué adoptó el nombre de Nazaret? Cuando lo escuché, me dije, ojalá y hubiesen muchas personas como él para que se hicieran esa y muchas preguntas más. Y la respuesta es que no tomó el nombre de Belén porque no nació en Belén. Él nació en Nazaret y por eso se llamó Jesús de Nazaret.
Pues en ese tiempo todos se apellidaban con el nombre del pueblo donde nacían, y Jesús, que era respetuoso de las leyes, no podía faltar al cumplimiento de las mismas, y eso prueba que él no nació en Belén, sino en Nazaret. Se han inventado todo eso sus enemigos de siempre. Las religiones que lo han odiado tanto, y lo han odiado tanto porque él quiso destruirlas, quiso acabar con tanta farsa y mentira con la que han tenido sumergida a gran parte de la humanidad. Y prueba de ello es que él entró a los templos con un látigo en las manos para sacar a los sacerdotes y gritarles que eran unos sepulcros blanqueados que vivían en obscuras cavernas y que se mantenían a costa del dinero del pueblo. Y por todo ese odio que le han tenido, tratan de denigrarlo, de humillarlo, hasta el grado de decir que nació en un lugar maloliente, donde había heces fecales de mulas y vacas, como si hubiese sido cualquier animal. Hay tantas creencias que han inculcado, que la religión se ha aprovechado y las ha inculcado a la mayoría de personas. Hay otra creencia que también es impuesta y malintencionada, y es la de Moisés, de que dicen que Moisés hizo que el Mar Rojo se abriera para que él pudiera cruzar junto con los israelitas. Ese también es un verdadero absurdo. ¿Cómo iba a ser posible que con la orden de Moisés el mar se iba a abrir? Efectivamente, el Mar Rojo tiene sus épocas, sus momentos en que se abre y se cierra en determinados lugares. Y en uno de esos momentos, Moisés aprovechó para cruzar junto con toda su gente. Y eso lo podemos probar acá en mismo América, porque en el Canadá hay una isla que se llama Masset, que está por Vancouver, y ahí el mar se abre durante unas cuantas horas y luego se cierra. Cuando se abre, corren los turistas a caminar en ese trecho, y similar sucede en una parte del Mar Rojo. Digo esto porque son varias. Yo tengo parientes que viven en el Canadá y que han estado exactamente en ese lugar, en esa isla, donde han visto y han caminado en ese lugar, en esa parte donde se abre el mar, se abre durante unas cuantas horas. Y ellos entran a caminar porque saben, los nativos de allí saben calcular a qué hora del día el mar se abre. Y Moisés era conocedor de todas esas áreas, y él sabía por qué área, por qué parte del Mar Rojo existía eso de que el mar se abría. Entonces, por ese motivo se encaminó él con toda la gente que llevaba, y justamente en el momento que ellos llegan, el mar estaba abierto, y por eso pudieron pasar, por eso pudieron cruzar. Y todos los guerreros de aiteques que lo iban siguiendo, como no iban tan cerca de ellos, cuando llegaron ya el mar se había cerrado. Pero no fue que fuera un milagro, porque los milagros no existen. Sería parcial el Padre Creador Universal si tuviera favoritismos para unos y condenas para otros. No, eso fue lo que sucedió en el Mar Rojo. Ya puse el ejemplo de lo que sucede en el Canadá, en esta isla,
justamente por Vancouver, que personas que yo conozco han caminado dentro del mar cuando éste se abre. O sea, igual sucedió en el Mar Rojo. Benedicto. Sí, gracias. Agregando un poco más, ¿verdad? Tratando de ir razonando un poco. Cuando tú mencionabas y hacías ver de que había otra creencia, prácticamente podríamos decir falsa, del natalicio del maestro en un determinado lugar, bueno, cualquiera nos podría rebatir y decir, pero ¿cómo me lo comprueban? Bases materiales, demostraciones materiales, ¿verdad? Yo podría decirle que la doctrina de nuestra escuela tiene información muy amplia para llegar a verificar de que esto es una realidad, y luego al encontrarla dentro del texto de nuestra filosofía, por supuesto, irla razonando, y cuando uno lo llega a razonar con todos los pormenores que da ahí, datos que tiene, incluso el fundador de nuestra escuela, el maestro Joaquín Trincado Mateo, para dar a conocer esto y llevarlo y ponerlo en el contexto de la divulgación de la misma doctrina o de la misma filosofía racionalista del espiritismo luz y verdad que pregona la escuela. Él recabó muchos datos. Él incluso tiene datos escritos en pieles, que él fue precisamente a recabar esos datos, los trajo a su escuela y de ahí pues lo traduce a los libros, donde ya a nosotros lo que nos queda es estudiarlos, analizarlos y sopesarlos bien con nuestra razón, pero una razón libre, como habíamos mencionado anteriormente, totalmente libre de prejuicios. Porque si tenemos prejuicios, ya sabemos cuáles son los prejuicios de clase, de sociedad, de religión y de dogmas, ¿verdad? Que son los prejuicios más pesados, los dogmas, ¿verdad? Entonces nos es un poco difícil, pero podemos ir limando todas esas cosas que nos hacen podríamos decir, nos ponen una venda para no entrar a descubrir las verdades que realmente están ocultas, ¿verdad? Excelente, excelente tu razonamiento. Y sí, este comentarista que yo les cuento que escuché hace pocos días en una radio guatemalteca, dijo algo tan exacto que si nos ponemos a pensar, él dijo, ¿por qué? Si dicen que nació en Belén, ¿por qué no adoptó el nombre de Belén? Porque él sabía que en ese tiempo todos se apellidaban con el nombre del pueblo donde nacían. Así debió haber sido si él hubiese nacido en Belén. Pero como no nació en Belén, nació en Nazaret, por eso se llamó Jesús de Nazaret. Esa es una prueba. Y toda su familia era de ahí, de Nazaret. Toda su familia, muy bien. Entonces escuchamos a Luis. Gracias, Diony. Realmente, pues, hablar, como dije también con anterioridad, de creencias se ata precisamente con lo relacionado a las religiones que por tantos siglos, pues nosotros como seres humanos hemos venido de alguna manera pues sosteniendo, y tal vez hasta hemos creado o sido partícipes de la misma formación de diferentes religiones, porque cuando nosotros ampliamos nuestro concepto de que la vida es eterna y continuada, considero yo que no podemos hacernos atrás de que nunca hemos estado apoyando en algún sentido pues las religiones. Tal es así de que nosotros, pues dentro de su principio, el maestro Joaquín Trincado considera, y el estudio que él precisamente hace, de que la religión pues fue algo necesario para nosotros, es decir, que parte de ese proceso como seres humanos dentro de nuestra evolución, tanto material como espiritual, era tan necesario, porque de esa manera pues nosotros íbamos a crear aquel o a tener aquel despertar de un principio que era el sentimiento. De esa forma es de que dentro de nuestra bibliografía tenemos el conocimiento
de que la religión primera que nosotros como espíritus encarnados ya en este mundo tierra tuvimos fue la religión fúlica, y esta fue creada precisamente por Fulo Peris, que más adelante vamos a dar otros datos. Sin embargo, pues el maestro dice que dentro de esa necesidad que nosotros tuvimos fue precisamente la necesidad de amar, de que esa necesidad nace por la misma que tiene el alma, ¿verdad?, como un intermediario que es dentro de nuestra Trinidad del espíritu, alma y cuerpo, de su expansión. Es decir, que el espíritu ha utilizado precisamente, vamos a decirlo así, pues esos momentos de su vida en la emancipación que va teniendo, que va haciendo hacia la vida de una conciencia, hacia el despertar de un sentimiento que es muy necesario e importante para su propio actuar, es decir, en la toma de conciencia de todo aquello que nosotros vamos o venimos dando poco a poco dentro de la vida. Hasta ese momento, pues, la religión realmente fue buena, ¿verdad? Es decir, que la creación o la formación de ese momento de nuestro despertar en el sentimiento fue buena. Pero como siempre viene dentro de ese antagonismo que nosotros, o esos antagonismos, voy a decirlo así, que nosotros tenemos inmersos dentro de nuestro ser por nuestra propia contextura, que es de esos instintos, siempre viene alguien más abusado, decimos nosotros, ¿verdad? Alguien que se la quiere llevar de más vivo, y se empieza a crear precisamente la supremacía y se crea la potestad de ser el mayor o el sacerdote, y en este caso nace el sacerdote. Entonces vemos acá cómo entonces ese sentimiento que se empezó a crear y que era bueno en ese momento se desfigura, porque nace el sacerdote, se crea el sacerdote, y ¿qué sucede? Nos ata ya nuestro sentimiento, y él quiere, hablo de ese sacerdote, él quiere que nosotros hagamos lo que él dicta. Entonces ya no es nuestro sentimiento, ¿verdad? Ya no estamos en libertad, sino que ya estamos atados al pensamiento de alguien. Y yo creo que ahí es donde viene el colmo de los males en nosotros, porque dentro de eso, precisamente lo que vimos anteriormente, dentro de nuestra sencillez que manejábamos, de nuestra candidez del ser incautos, lo seguimos y lo adoramos, y empieza ahí precisamente ya no la adoración a un creador universal, sino entra precisamente la adoración a una persona dentro de su individualidad. El maestro Trincao dicta muy bien, que dice que las religiones por ellas mismas se anulan. Nosotros lo que estamos haciendo acá es tratar de entender y comprender la formación de la religión, pero no es por la importancia de que realmente esta revista, sino que más como algo historizado dentro de nuestras vidas. Pero ellas mismas se anulan porque cada una de las religiones dice, y esto es muy cierto, nosotros lo podemos ver, todas dicen ser las verdaderas, ser las reales, las genuinas, y todos se llaman y se denominan ungidos por Dios, dicen ellos. Digo yo, y como siempre lo he mencionado, ¿a qué Dios se refieren? Y yo mismo me doy la respuesta, no es más que al mismo Dios Oro, al que todas las religiones y sus seguidores, por supuesto, siguen. A ese Dios Oro que adoran ahora, porque ¿en qué religión, díganme ustedes, no está inmerso el dinero? Y a grandes cantidades, a borbollones, con aquellas ideas que son inimaginables muchas veces para nosotros. Entonces, las religiones no son ahora más que un cúmulo de dinero y sostenedoras precisamente en cierta forma del modelo o del sistema económico que nosotros en la actualidad vivimos. Por ello es de que el espiritismo,
créanmelo o no, ¿verdad? Ahí dice que cada quien con su sistema de creencias, jamás va a florecer dentro de una economía como la actual. Es decir, economía manejada por el dinero. Y es totalmente absurdo creer y pensar que nosotros como espiritistas, nuestro sistema socioeconómico y político-social va a florecer con dinero. Craso error. Estaríamos en contra, precisamente nosotros, de que el modelo, de que el dinero realmente, aunque se diga, aunque en un momento el maestro lo dijo, que le servía hoy, puedo decirlo yo, ya no le sirve porque ya está sentenciado. Y no es con dinero como el comunismo de nuestra escuela enmarca, vamos a crecer, a florecer o a nacer, ni siquiera una forma incipiente, sino que nuestro sistema, ¿verdad? Y no es un sistema dogmatizado, sino que es porque la misma experiencia que estamos teniendo de un modelo económico que es desastroso, que no alcanza para nada, ¿verdad? Pueda prevalecer en un sistema del común universal donde realmente debe de privar el amor. Yo creo que hablar de religión, pues realmente lo tenemos que hacer nada más que a través de la misma historia y para comprender nosotros cómo hemos venido evolucionando y no como algo que realmente le tengamos que dar valor, porque la misma religión ha sido sentenciada a su desaparición dentro de este mundo tierra, y sabemos nosotros que a través de esa misma religión pues se ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño. Tal es así que la religión católica cristiana y romana apostólica sostiene a uno de los bancos, o mejor dicho, al banco que engendra la mayor cantidad de dinero en el mundo tierra, y de ahí precisamente nace una fábrica de armas, totalmente contradictorio, y he ahí la doble moral que manifiesta el cristianismo católico o romano hacia la humanidad. Y sé decir, también quiero hacer un hincapié en esto, de que como también lo dijo Diony, realmente da alegría cuando uno se mete un poco más allá y ve que en los diarios, a través del Twitter, del Facebook, la gente da sus puntos de vista y sabe que la religión, y no es gente que pertenezca precisamente a nuestra escuela, pero sabe que la religión ya no sirve, y se ve en los comentarios, porque se ve un comentario acerca de precisamente uno de los diarios de mayor circulación del país, de que realmente estaban hartos y cansados de religión. Es una prueba más que nosotros tenemos, y que por cierto el espiritismo se va a ir expandiendo, pero no con la imposición que algunos consideran que debe hacerse, sino es más que con la exposición y la puesta en marcha de nuestra mente en una forma de libertad. Gracias, sí, Diony. muy bien, excelente todo lo que has expuesto, dentro de lo cual has dicho que el dinero, si bien es cierto, hasta el momento lo necesitamos, pero el dinero tiene que desaparecer, porque cuando ya no exista el dinero, cuando ya nos manejemos bajo otro régimen, el del trueque, llegará el ser humano a amar a su hermano, porque el ser humano llegará a tener el valor como humano, ya no por la cantidad de dinero que pueda poseer, sino que el valor será por sí mismo. Algo más que también dijiste, que en un inicio la religión fue buena, definitivamente que fue buena, porque era para unir a los pueblos, unir a las personas, pero no había imposición. Donde empieza la imposición, allí viene el fracaso. Y voy a referirme a la religión que tú ya mencionaste. La primera religión que se conoce, y que es la fúlica o fulaica, que surgió como 4 millones de siglos antes de que vinieran los primeros maestros y regeneradores de la humanidad, hace
58 siglos. Esta religión, cuando vinieron los primeros maestros, que fueron Adán y Eva, y el resto de los que venían procedentes de Neptuno. O sea, cuando ellos vinieron, ya la religión fúlica o fulaica existía acá en el planeta desde hacía como 4 millones de siglos. Esta religión sirvió para el progreso, pues aún no adoraban ídolos, sino que adoraban al fuego. Pues antes de descubrir el fuego, ingerían todos sus alimentos crudos, la carne de los animales que cazaban, e incluso que se comían entre ellos mismos, pero todo era crudo porque no existía el fuego. Entonces, lógicamente, llegaron a adorar al fuego porque les vino a dar tantos, pero tantos beneficios. La religión fúlica o fulaica, según nos relata el maestro Joaquín Trincado en el libro Buscando a Dios, página 52, era buena. Y aunque su representación material era muy tosca, pero era sagrada, porque el fuego era su emblema, y es lo que llevó al mundo al progreso rápidamente. Pero fue necesario dedicar personal que lo mantuviera y produjera nuevamente, de época en época. Y esto creó, como tú lo indicaste, hermano Luis, y esto creó la casta sacerdotal, o servidores divinos, que largos siglos lo cumplieron bien, pero al fin se impusieron y provocaron descontento entre los guerreros, y se hizo necesaria una autoridad superior a los sacerdotes y a los guerreros, y apareció el mandarín o rey, creado para mantener el orden entre los guerreros y los sacerdotes. Estos hacían esfuerzos para probar que ellos venían de Dios y que tenían derechos divinos, que eran invulnerables y que solo ellos podían producir el fuego santo, y confirmaban al mandarín, que era el mediador, y se dieron el nombre de casta divina, lo cual fue causa de que los guerreros más rebeldes se sublevaran después de algunos siglos, llevándose consigo al pueblo consciente de su idea de igualdad, y se instalaron en nuevos territorios, declarando la guerra más tarde a sus antiguos creyentes. Luego nos dice: de todo esto resultó un bien muy grande y muy civilizador. Los signos convencionales que se hicieron y que pasaron a ser la escritura, que aunque ésta solo tenía 8 o 9 sonidos, ellos se entendían, puesto que hablando se puede expresar diferentes cosas con la misma palabra por el acento y el gesto. Y en la escritura no se pueden expresar las miradas y los tocamientos. Por eso hay grandes verdades ocultas en aquellos signos. Nos sigue diciendo el maestro Trincado que en esos tiempos habían tantas religiones primitivas como pueblos fundaban, y cada pueblo adoptaba una nueva forma de religión. Y todas esas religiones posteriormente se unieron y se fundaron a la religión fúlica o fulaica, y la que vino a ser más tarde el Krishna de los Vedas, de China y de todo el Oriente, para refundirse más tarde en el brahmanismo, que dominó muchos siglos antes de Moisés y sigue dominando en todo el Oriente, aunque deshecho por el budismo y otras. Realmente acá podemos observar cómo fueron los sacerdotes imponiéndose, como tú mismo lo dijiste, Luis,
se fueron imponiendo y llamándose divinos. En un inicio era maravilloso, era hermoso, porque era asunto de unirse, de amarse, porque estaban adorando a algo que vino a beneficiarles, que vino a servirles, que vino a hacerles tanto bien como lo fue el fuego. Y lógicamente tenían a un grupo que mantuvieran encendido ese fuego. Pero poco a poco estos se fueron sintiendo divinos y creyéndose hasta dioses y superiores a aquellos que no hacían uso del mantenimiento del fuego. Entonces ellos fueron tergiversando y fueron sintiéndose superiores y dañando así el concepto de la religión. Ya no digamos en los tiempos actuales, pero bueno, a ver qué nos dices, Benedicto. Sí, hay un puntito muy interesante que tocara Luis, ¿verdad? Cuando se mencionaba que para la comuna ahorita, para que se dé un hecho la comuna en estos tiempos, se debe de hacer sin dinero, porque es precisamente así como está fundada o está decretada la comuna, ¿verdad? Que el dinero debe desaparecer. Pero lamentablemente vemos de que ahorita el dinero es el que está agarrando más poder, más fuerza. Entonces, ya le fue dicho anteriormente por una profecía que todo lo que te estorbe te será quitado, le decían a Jacob, ¿verdad? Y luego pues vemos en el Apocalipsis por Juan, el discípulo de Jesús, el llamado evangelista, está donde habla, o sea, donde explica lo que es y lo que será un cataclismo. Precisamente en el Apocalipsis, ¿verdad? Habla de un cataclismo. Y es lo que realmente se viene a concretar y nos lo da por hecho nuestra escuela, de que ese cataclismo estamos por ver ese cataclismo, porque vendrá. Y precisamente ahorita realmente no podemos ver una comuna fundada sin dinero, pero la vemos cómo se va dando por medio de la unión de los países, de los continentes, como por ejemplo la Unión Europea, el continente sudamericano. Vemos de que la ley ahí está sacando bien del mal, ya que todavía se enseñorea el Dios dinero y está, como quien dice, está queriendo anular, poniéndole trabas a ese régimen comunal sin el servicio de él. Pero se están preparando de una o de otra manera los cimientos y se está creando. O sea, está tomando, poco a poco va avanzando la comuna para que cuando venga ese cataclismo, que es donde se va a quitar todo lo que estorba, y lo que realmente estorba es el dinero, ahí es donde vamos a ver realmente ya la existencia total de un régimen comunal donde vamos a vivir y no vamos a necesitar de porque se va en el pedazo que realmente se desprende de la tierra, como está dicho en el Apocalipsis. Muy Gracias. bien, Luis. Sí, hermana, gracias. Realmente hay algo bien interesante e importante de lo que el maestro Joaquín Trincao enmarca dentro de lo que son las religiones. Y dice de que realmente las religiones no están en la ley de justicia, por lo que son oposición, dice, a la ley de amor. Significa esto entonces que nosotros, como espíritus pertenecientes a este planeta Tierra, creamos la religión, ahí sí que trastocando a las leyes divinas. Ahora bien, ¿a qué se debió la creación de esas religiones? Por lo que tú misma pues indicaste anteriormente, porque nosotros realmente nos gustó o nos ha gustado, qué sé yo, la supremacía, el estar arriba de otros, el ser los mejores, los privilegios, tener lo mejor sin trabajar, etcétera.
la holgazanería. Entonces la religión precisamente acogió a todos estos seres, ¿verdad? A todos estos parásitos, y los sigue acogiendo dentro de sus filas, porque el sacerdote no trabaja como el obrero o como el campesino allá en la tierra. Y hay muchas personas que no trabajan, que no sudan, sus manos pues tan finas como el qué. Y de verdad, la forma en ganarse el sustento es tan fácil, y que obtienen las mejores y grandes ganancias, porque es otra forma también de engaño, ¿verdad?, que nosotros los mismos seres humanos hemos creado, hemos formado. ¿A raíz de qué? A raíz de las picardías dentro de la misma religión que se han dado. Entonces, la verdad es, hoy en día se recibe ya mucha información a través de las redes sociales, a través del internet, y sabemos perfectamente que el dinero en la actualidad no vale, no tiene sustento, ya no tiene apoyo, y es tal de que se quiere crear una moneda virtual, el famoso Bitcoin. Imagínense ustedes, para seguir sosteniendo y mantener esas supremacías. Por lo mismo, y Estados Unidos, por ejemplo, a diario emite dinero sin respaldo, millones de millones. La deuda de Estados Unidos es mucho más de lo que ellos pueden producir. Por ello es de que los sostenedores aún del dinero lo hacen a través del engaño, de la farsa, de la mentira, con aquellas grandes fábricas de armas y municiones, y que el Vaticano sustenta una de esas armas, que es la marca Pietro. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que esto, el acabose del planeta Tierra no está cerca? Si realmente ya esto es inaudito, el seguir viviendo una vida de fantasía, de mentira, de absurdo, donde realmente nosotros, el único valor que debe prevalecer es el de nosotros como seres humanos. Parece que hay una llamada, y dejo aquí mi participación también, porque sí, tenemos una llamada en este momento. Es el señor José el Che Guevara, lo tenemos en línea, así que bienvenido. Muchas gracias por la flor, Fernando. Saludos a mis camaradas, amigos y por supuesto hermanos en cabina. El tema de suyo, pues como todos los tratados en lo que es el programa Conócete a ti mismo, da la pauta a atar cabos y sacar conclusiones de orden metafísico, que eso es lo que prácticamente es el péndulo o el epicentro de lo que es la escuela. Quisiera contribuir brevemente a manera de conclusión en dicho programa, en que la escuela tiene una gran diferencia con relación a las ciencias y las religiones, porque si bien es cierto, el tema se titula Creencias y Religiones, la creencia es solo un sinónimo de inicio para algo. Hace un momento escuchaba yo a uno de ustedes panelistas mencionar del cataclismo, pero ¿eso lo creen o están convencidos que realmente se da o se va a dar? Ahí es donde entra entonces la razón, la lógica, el raciocinio para sacar conclusiones objetivas y poderse convencer a sí mismo, porque cuando se habla de que va a haber un cataclismo, ¿se cree o se está convencido? Cuando se habla de que hay mundos habitados por familias de espíritus, ¿se cree o se está convencido? Porque la ciencia solo ha demostrado que existen planetas, pero en Marte se ha detectado una familia de espíritus encarnados, ¿se cree o se queda en tela de duda? Entonces el tema de verdad es de suyo importante porque nos deja, o al menos a mí en lo particular, ver la posibilidad que siempre van a quedar interrogantes, por mi grado tal vez insignificante de progreso, pero que esa es la diferencia que hay entre las creencias de orden religioso
dogmático que bien ustedes mencionaban anteriormente. De manera que el tema indudablemente va a seguir siendo tratado hoy por la tarde acá en nuestra amada Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, y abordaremos en todo caso algunos tópicos en donde verdaderamente sacaremos mejores conclusiones. Termino mencionando algo muy importante que no quisiera dejar al azar, y es la felicitación sincera para Diony Rivera, porque acaba de cumplir sus vivarachos 15 primaveras, ¿verdad, Diony? De verdad, enhorabuena, que la hayas pasado muy bien, que sigamos adelante en lo que es prácticamente esta causa que nos mantiene unidos. Que tengan un buen día y nos vemos en nuestra amada cátedra por la tarde. Hasta pronto. Gracias, José, por el saludo y por tu participación. Sí, ya estamos en los últimos instantes para terminar. Sí, realmente las religiones de los últimos tiempos son tantas que el tiempo en la radio pues no nos alcanzaría para enumerarlas, pero solo para poner una cifra. Al igual que muchas religiones se unieron a la fúlica o a la fulaica, también hace, o es decir, 325 años después de Jesús de Nazaret, se reunieron en Constantinopla para formar una sola, una grande. Y esto fue a petición del emperador Constantino, porque quería hacer de todas las pequeñas que existían una sola, que fuese grande y poderosa. Después de haber escuchado a todos los dirigentes de las mismas, consideró que no había alguien o algo sobresaliente como para ponerlo como emblema. Y fue allí donde comentaron algunos de los asistentes que en Israel había existido un hombre hacía más de 3 siglos que había sido capaz de reunir a todos los pueblos que visitaba y que decía que había un solo Dios y que todos éramos sus hijos. Esto le gustó al emperador y envió una comitiva a Israel, incluyendo a su madre, para que fueran a recabar más datos sobre él, y fue así como decidieron hacer o formar de las 665 religiones, formar la más grande, la católica, apostólica y romana, con la cual formaron las 666. Y que a partir de ese entonces han venido cometiendo tantos crímenes contra todos aquellos que no querían aceptar dicha religión, y en esos tiempos nadie podía decir nada o comentar sobre sus desaciertos, porque los quemaban o los asesinaban en cualquier otra forma. Lamentablemente el tiempo se nos terminó y no podemos continuar ya con nuestro tema, así que los invitamos para el día de hoy a las 3 de la tarde en las aulas de estudio de la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, y hasta el próximo domingo, que estarán otros panelistas con otro tema de suma importancia. Un abrazo fraternal para todos y hasta la próxima.